La Asociación Cuba 21, que nace hoy estamos aquí ante el nacimiento de una plataforma civil que cuenta con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universidad de Florida. Tenemos aquí a uno de los patronos de la asociación, el señor Lombardía, del Cuerpo de la Abogacía del Estado, por supuesto con el apoyo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Agradecemos al ministro consejero de la Embajada de Túnez su asistencia aquí, porque Túnez nos ha demostrado que una plataforma civil, pacífica, potente, puede llegar muy lejos, ¿no? Dejando las ideologías aparte, y es fundamental la presencia del observatorio, porque los derechos humanos y la libertad son pilares incuestionables para una convivencia. Creo que este evento se realiza en el marco de muchas cosas, ¿no? Como dice Elena, también de otro aniversario más de la Primavera Negra, pero también del inicio de una visita pastoral que realizará el Papa a Cuba. Y hay cosas que están sucediendo ahora mismo en Cuba y que queríamos señalar que es importante no quitar la vista de la situación cubana. Darle las gracias a todos por estar aquí. Creo que el debate será una aproximación más hacia esa aspiración nuestra de que los derechos humanos dejen de ser una aspiración, y valga la redundancia, para convertirse en la disciplina de la humanidad, ¿no? En ese marco, pues, estamos aquí también coauspiciando esta reunión de hoy. Muchas gracias y esperemos que el debate fluya, ¿no? Yo quiero agradecer pues esta invitación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Diario de Cuba y la Universidad Rey Juan Carlos, que me han hecho para inaugurar esta conferencia que, bajo el título Derechos Humanos y Reconciliación, metas compatibles o excluyentes, nos da cita a todos en esta mañana. Esta jornada nos va a permitir profundizar en la realidad de distintos países y estados donde los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos no están garantizados. Es decir, aquellos sitios en los que se precisa una imprescindible evolución hacia un futuro en el que los derechos y las libertades de los individuos sean un hecho, porque exista un Estado que se comprometa a que así sea. Cuando hablamos de derecho expresamos el poder o facultad de actuar, así como la capacidad de exigir del otro una determinada conducta. Y cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a algo propio únicamente de la persona, pero extensible a toda la condición humana, sin excepción de nacionalidad, sexo, raza, religión, etc. Por lo tanto, podemos decir que los derechos humanos y las libertades fundamentales son aquellos que garantizan que somos personas en todos los ámbitos de nuestra vida, sin vulneración de ningún tipo. Estos derechos, que constituyen la esencia básica de las relaciones sociales en todos los ámbitos, son inherentes a la persona, no se puede renunciar a ellos, no prescriben y son irrevocables. Y, sobre todo, nos recuerdan que todas las personas somos iguales. Estas premisas son incuestionables, ya que constituyen la base de las relaciones internacionales. Por tanto, el reconocimiento, respeto, promoción y salvaguarda de estos derechos humanos son una obligación del Gobierno de cada país. Pero para que los derechos humanos puedan darse como una realidad y reconocerse, debe existir un marco concreto, la democracia. Democracia y derechos humanos van de la mano. La democracia permite que todas las personas participen de una forma activa e igualitaria en el gobierno de una nación, de lo que se desprende que, en democracia, cada individuo vive con la garantía de que sus derechos deben ser respetados y con la obligación de respetar él los derechos de los demás. Comprenderán que, dicho todo esto, carece de sentido que existan determinados posicionamientos ideológicos, generalmente de izquierdas, que intenten apropiarse de este caudal de derechos y de la reivindicación de su cumplimiento, ya que son únicamente patrimonio de toda la condición humana. Bueno, buenos días a todos. Voy a moderar esta mesa que se ha partido en tres por problemas de logística. Entonces, esta va a ser la primera parte. Tengo a mi izquierda al excelentísimo señor don Teófilo de Luis, diputado nacional y secretario general técnico del Partido Popular, y a mi derecha el señor Mohamed Shaker Aouada, ministro consejero de la Embajada de Túnez. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a don Teófilo. Yo creo que es importante hoy, naturalmente, sumar a Cuba como país a otros países que en este momento están luchando por la democracia y por la libertad. Y formando parte de ese polinomio de países como ya han tomado el camino Túnez, Egipto,
en este momento está toda la opinión pública internacional focalizada en Siria, también hay que poner a Cuba en ese conjunto de países. La historia de Cuba y de su pueblo de lucha por la libertad es una historia que ya tiene más de 50 años y yo lo primero que quiero aportar a esta reunión esta mañana es lo que viene siendo el trabajo que yo he desarrollado en el ámbito político de España y en el ámbito político europeo en los últimos años. El Partido Popular, el Grupo Popular en el Congreso y yo desde mi escaño, y menciono tanto el Partido Popular en el Congreso como el Grupo Popular también en el Parlamento Europeo, han desarrollado una labor continuada intentando ayudar, proteger y acompañar a quienes desde Cuba y desde fuera de Cuba trabajan por hacer posible que el pueblo cubano pueda desarrollarse en libertad. Es evidente que Cuba, y es una obviedad lo que voy a decir, sobre todo para muchas de las personas que están aquí, es evidente que Cuba, la Constitución vigente, es una Constitución cerrada, es una Constitución no plural, solo admite una ideología, reconoce una serie de derechos, pero siempre y cuando no vayan en contra de los principios de la ideología que marca el Partido Comunista de Cuba, con lo cual, evidentemente, es una Constitución característica de un sistema que es una dictadura en toda regla. Así, tras un largo invierno predominado por el pensamiento único, el autoritarismo y el ahogo de las libertades básicas, el despertar democrático acontecido en enero 2011 fue posible gracias a un movimiento popular particularmente pacífico y sin liderazgo político o ideológico. Eran la mayoría de jóvenes que usaron también de redes sociales y todo eso, de nuevas tecnologías, y así se emprendió todo ese evento. Ese evento que marca una determinación al final de un pueblo que aspira a reconquistar su voz, a recuperar su dignidad esencialmente. Asimismo, la revolución tunecina ha maravillado a la opinión pública internacional y ha colocado a mi país en el centro de interés político-mediático mundial a un cierto tiempo. La experiencia de transición democrática que está viviendo Túnez es inédita en su historia. Es la primera vez que estamos caminando en ese sendero. Si esta primavera tunecina representa una inmensa esperanza, también supone un inmenso desafío. En efecto, surgen interrogantes sobre los requisitos que deben cumplirse para que la transición democrática tenga éxito y para que pueda refundarse una nueva república respetuosa con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estos interrogantes se plantean también sobre los enormes desafíos económicos y sociales, claro, especialmente en cuanto a la reactivación económica y al ajuste de los desequilibrios que sufren regiones del interior del país, de donde ha surgido la revuelta. Como todo el mundo sabe, la Argentina es el reino del revés, ¿no? En casi todo. Decía por ahí un economista que había que analizar el mundo en función de los países socialistas, los países capitalistas, Japón, que no tiene nada y es una potencia, y Argentina, que lo tiene todo y es un país subdesarrollado, ¿no? Bueno, en ese extraño proceso de país que se inicia seguramente en el 45 con el peronismo, las cosas han llegado a ser también del revés en materia de derechos humanos. Es bien curioso que en este momento un gobierno como el de Cristina Kirchner y el anterior, el de su marido Néstor Kirchner, y varios gobiernos
que se sucedieron después de la dictadura, en esos gobiernos que simpatizan con el régimen cubano, que reciben a Fidel con todos los honores, ¿no? Esos gobiernos se erijan en los defensores, los representantes únicos de la política nacional de derechos humanos. Es cierto que, y coincido absolutamente con el parlamentario del Partido Popular en su visión de la transición española, que en España se hizo una ley, la ley del 15 de octubre de 1977 de amnistía, en la que se estableció un borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva no solo afectaba a las personas que habían estado involucradas en cierta medida en el régimen franquista, sino que ese borrón y cuenta nueva se aplicó a todos, absolutamente a todos, a los que estaban en el exilio, a aquellos que tenían crímenes de guerra, a aquellos que habían cometido tropelías, desde cualquiera de las famosas dos Españas. Una visión esta de las dos Españas que a mí me gustaría desterrar, que yo no comparto en modo alguno y que además creo que es el único denominador común que existe en todas las transiciones y que está íntimamente vinculado con el fenómeno de la reconciliación. Las naciones, los pueblos, a mi modo de ver, no se componen de dos puntos de vista. No se componen de unos contra otros, ni de dos visiones políticas, ni de dos visiones sociales, sino que, por regla general, existe una tercera visión, silente, que está íntimamente vinculada con la inmensa mayoría del pueblo, una visión pacífica, que es esa tercera España. En principio, no se puede desgranar de lo que es el concepto de Estado de Derecho, de lo que es el elemento de los derechos y libertades fundamentales, porque la propia existencia del Estado de Derecho viene justificada de abajo a arriba, no de arriba a abajo. No es el Estado el que reconoce los derechos humanos, sino que los derechos y libertades fundamentales, los derechos humanos, tanto en su contenido, diríamos, más liberal, individualista, decimonónico, como los derechos de contenido social o económico nacidos del periodo de entreguerras en el siglo XX, realmente son inherentes a la propia persona humana, son inherentes a la dignidad de la persona y, por lo tanto, nadie tiene que reconocer nada por el mero hecho de ser personas, y precisamente somos personas porque somos portadores de esos valores universales. Hemos hablado antes aquí del papel de las instituciones internacionales, hablaba Teófilo, no solamente del papel que juegan Estados como España, con unas vinculaciones históricas y afectivas evidentes, no solamente a nivel individual, sino incluso a nivel de país con Cuba, sino instituciones internacionales de las que España forma parte por razones históricas y de presente, como es la Unión Europea, en cuya formación y constitución el humanismo cristiano tiene un papel fundamental. No concebiríamos o no se puede concebir la existencia misma de la Unión Europea sin ese humanismo cristiano que gira en torno a la consideración del ser humano como portador de valores universales inherentes a la propia dignidad de la persona. Por lo tanto, como primera conclusión clara que queda aquí, es que los Estados no reconocen nada, los Estados protegen, tutelan, promueven, amparan, pero en ningún caso reconocen, porque los derechos son nuestros por el mero hecho de existir.